están? Espero que se encuentren excelentemente bien, con una energía positiva, una mente con pensamientos bonitos, unas emociones en sanación, cuidar nuestros alimentos, nuestros movimientos, tratar de estar en ese balance, en ese equilibrio que nos va a llevar a una salud más plena, a un bienestar más completo. Soy Cristina y me da muchísimo gusto compartir la energía con todos ustedes. Te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de tarot, donde comparto interactivos de tarot semanalmente. Y muchísimas gracias por sus comentarios, por sus sugerencias. Hoy vamos a platicar acerca del trabajo de sombra. En este mundo espiritual siempre nos hablan acerca del trabajo de sombra, el shadow work. ¿En qué consiste este famoso trabajo de sombra? Generalmente en el boom espiritual te venden productos, te venden retiros para llegar a la luz, para llegar al amor, para llegar a la sanación absoluta. Pero muy pocos te hablan acerca del trabajo de sombra, del shadow work. ¿En qué consiste? Para poder llegar a la luz, para poder llegar al amor, tenemos que trabajar nuestra sombra e integrarla a nosotros. Esa sombra es todo lo que negamos de nosotros. Esa sombra es todo lo que reprimimos, lo que nos avergüenza. Son las culpas, son los temores, es todo aquello escondido de nosotros. Generalmente damos a conocer nuestra mejor cara, pero todos tenemos luz y oscuridad. Todos tenemos una sombra que trabajar. El trabajo de sombra es tomar conciencia de lo que está oculto y sanarlo gradualmente, porque al reconocer todo eso que está escondido, por ejemplo, cuando una persona reconoce que es adicta, que es drogadicta, es cuando empieza su proceso de sanación. De nada sirve que un familiar interne a una persona con adicciones en algún centro, mientras esta persona no tome conciencia que tiene un problema. Lo primero es aceptar esta sombra para poderla integrar y sanarla gradualmente. Trabajar con la sombra es regresar al pasado, es regresar a esa niñez, porque generalmente la sombra se forma en la niñez, con todas esas situaciones que nos hicieron daños. Es enfrentarse a ese pasado oscuro, oculto, es enfrentarse a esos sentimientos y a esas emociones. Debemos de hacer un trabajo de sombra, es muy importante, porque nuestra alma va formándose de todos esos sentimientos, pensamientos y sensaciones, y al final es lo que trasciende. Ya lo hemos platicado aquí en el canal, no nos vamos a llevar nada físico, absolutamente nada, ni este cuerpo que estamos portando. Somos energía, y pues cómo nos estamos cargando de una energía que nos va a llevar a un crecimiento hacia la luz, hacia el conocimiento, o de una energía donde hay confusión y nos va a llevar a la oscuridad. El trabajo de sombra es enfrentar todas esas emociones y sentimientos que generalmente reprimimos y que ocultamos. Todos damos nuestra mejor cara en las redes generalmente, y a todo el mundo, incluso la gente casada, luego se sorprende al año de matrimonio y dicen, es que no era así, de repente se volvió así, y pues la verdad es que siempre fue así, nada más que no había sacado su sombra, y tarde que temprano la sombra sale. Si yo estoy callando algo que me molesta, un día, 2 días, 3 días, posiblemente al 5.º día o a los 10 días, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, y así, y así, y así. Tenemos que hacer un trabajo de introspección para ver por qué reacciono de tal manera, por qué surgen ciertos sentimientos y ciertas emociones. El trabajo de sombra es hacer la oscuridad consciente, afrontar todo eso, ese lado oscuro. La sombra es la personalidad oculta,
la culpa, el resentimiento, la ira contenida, los odios. Hay muchas personas que luego son violentos, golpeadores, golpeadoras, abusadores, abusadoras. Y la gente nunca lo imagina. Es que él era tan bueno, es que me daba su mejor cara, es que cómo es posible que haya agredido a su hijo, a su hija, a su cónyuge, a su amigo. ¿Cómo es posible? Porque de repente la sombra sale cuando no se ha trabajado. Ejemplos de una sombra que no ha sido trabajada. La sombra es lo que no nos gusta, son acciones, hábitos y pensamientos. Juzgar a los demás, impulsivamente criticar, la sombra está desbordada y falta trabajar esa sombra. Señalar los defectos de los demás, por ejemplo, los haters, los trolls, les gana la sombra. El abuso de poder, desquitarse con los demás, es una sombra que no se ha trabajado. Victimizarse por todo para poder manipular, pasar por encima de los demás. Los prejuicios tóxicos como la homofobia, el racismo, el clasismo, el sexismo, todo eso es una sombra pues que no ha sido trabajada. Y ya con estos ejemplos nos podemos dar cuenta que hay mucha sombra en el planeta, en el mundo, y tenemos que sanar. Y para poder sanar tenemos que hacer nuestro trabajo personal de sombra, pero muy pocas personas se enfrentan a su sombra. Por eso es muy importante las terapias de cualquier tipo, con el psicólogo, con el psiquiatra, terapeuta holístico. Es importante que trabajemos nuestra sombra para poderla integrar a nuestro ser, reconocerla, sanarla, abrazarla. Cuando hacemos un trabajo de sombra, obviamente tenemos que perdonar, y para poder perdonar debemos de llegar a la comprensión. Por ejemplo, en mi caso, un caso particular, yo no tolero a las personas que tienen adicciones, porque hay una situación en mi vida de tener un padre alcohólico. Entonces yo no tengo tolerancia a las personas con adicciones. Yo ya entiendo por qué prefiero alejarme de las personas con adicciones, porque tengo claro que pues eso no va a llevar a algo bueno, por lo que yo ya viví. Pero en algún momento sí juzgué muy mal a las personas con adicciones, etcétera, etcétera, porque no tenía una comprensión. Ahora ya la tengo. No justifico, pero comprendo que las personas con adicciones son personas que traen un dolor muy fuerte dentro de sí y que tienen que sanar. También aquellas personas que se sienten iluminadas y que según ellas no le hacen mal a nadie, pues también traen una sombra ahí que trabajar, porque todos tenemos luz y sombra, somos dualidad. Aún los que estamos en el camino, como ustedes, como yo, que tratamos de ir mejorando día a día, hay muchas cosas que trabajar, y claro que nos enojamos, claro que de repente sentimos culpa, resentimiento, envidia. Lo importante es hacerlo consciente, y ya cuando lo hacemos consciente ya lo podemos trabajar de una mejor manera, y ya como que decimos, ay, estoy sintiendo esto negativo. Vamos a respirar, vamos a analizar, vamos a comprender y vamos a soltar. ¿Cómo se crea la sombra? Se forma en la infancia. Cuando en la infancia te dicen, ay, esto sí y esto no, esto está bueno y esto está malo. Al final del día no es lo que la gente diga, es lo que resuene con nosotros. Nosotros como individuos individuales y auténticos debemos de ir decidiendo lo que consideremos que nos va a llevar a un bienestar propio. No lo que digan los programas sociales o los programas familiares. Entonces, en la infancia muchas veces somos truncados, somos bloqueados, porque nos obligan a hacer ciertas cosas, porque va con la sociedad. El simple hecho, de ir a misa, donde te están implantando muchas ideas,
que luego son limitantes y creencias que también limitan. Y que, bueno, ya si vamos estudiando y haciéndonos conscientes de todos estos conocimientos, pues nos damos cuenta que hay mucho más y que la iglesia únicamente es una opinión, es un punto de vista más en este mundo, y que cada persona con su libre albedrío debe de decidir hacia dónde se va a dirigir, no por lo que digan en la sociedad, sino lo que uno considera, porque uno va descubriendo su propia verdad. Rechazar la sombra no es bueno, porque únicamente es taparla. Rechazar la sombra es rechazarse a uno mismo, y mientras haya rechazo no habrá amor. Para que podamos tener un amor pleno hacia nosotros, tenemos que amar también ese lado oscuro, comprenderlo y sanarlo. Ya lo hemos platicado aquí en el canal, las personas que abusan de los demás generalmente fueron abusadas, pero hasta que no se hagan conscientes de este patrón de comportamiento y lo sanen, es cuando va a venir el cambio. Ok, yo abuso porque fui abusado, tengo que hacer mi trabajo de sombra, tengo que perdonar, tengo que comprender, tengo que liberarme de toda esa situación, y se va a ir dando ese cambio, y tal vez esa persona que fue abusada después haga algo en pro de esta situación, o sea, haga algo para fomentar el no abuso. Es hacer consciente lo inconsciente, porque cuando tapamos la sombra, esos comportamientos negativos o tóxicos van a seguir y va a seguir perjudicando. Y si no hacemos un trabajo de sombra, estos comportamientos tóxicos van a perjudicar la relación que tenemos con nosotros, la relación con la familia, la relación con la pareja, la relación con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Para poder estar con una mejor energía y fluir más a positivo, tenemos que trabajar la sombra. Cuando no trabajamos la sombra, el alma se va secando. Vamos negando a nuestro ser sagrado, vamos negando nuestra divinidad. Tenemos que integrar la sombra para poderla sanar y para poder sacar nuestra mejor versión. Lo mejor es aceptarla y reconocerla. Para vibrar en amor y luz, se debe de trabajar la sombra. Nos tenemos que deshacer de toda esa basurita, de toda esa mugre, de toda esa porquería, de todo eso que negamos, de todo eso que evadimos, de todo eso que ahí está y que muchas veces está bloqueado. Muchas veces bloqueamos la sombra como un mecanismo de defensa. Aquella persona que fue abusada, que fue violentada, engañada, muchas veces lo bloquea para poder continuar adelante. Pero en el inconsciente está, y el inconsciente siempre se va a hacer presente con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y hasta que no ahondemos, a ver, es que ¿por qué estoy reaccionando así? Y empecemos a hacer ese trabajito, ya sea en terapia, ya sea uno mismo, llegan los recuerdos y ahí tenemos que enfrentar el dolor. Trabajar la sombra no es fácil, porque es enfrentarse al dolor, es enfrentarse a esas emociones, sensaciones, sentimientos dolorosos que generalmente evadimos, pero que tenemos que sanar. Cuando rechazamos la sombra, pues también se dan conductas. Las personas pueden ser hipócritas, las personas mienten, las personas se autosabotean, las personas pueden tener conductas de adicciones, estallidos de ira, enojos muy fuertes, manipulación a los demás, fobias, depresión, ansiedad, perversión sexual. De esto hay muchísimo. Aquí en el canal muchas mujeres me han escrito, principalmente mujeres, donde me escriben acerca de los abusos que han
tenido de parte de la pareja y que esas relaciones se han terminado. Entonces, todas estas personas que traen perversiones sexuales traen una sombra muy fuerte que trabajar. El narcisismo también se da cuando no hay un trabajo de sombra. Las relaciones tóxicas también se dan cuando no trabajamos la sombra. El autodesprecio también da, pues también, porque si no acepto mi sombra, no me voy a aceptar a mí completamente, no me voy a amar completamente, vamos a rechazarnos. El no aceptar la sombra es rechazarnos. También se dan los trastornos mentales. El no trabajar la sombra nos lleva a un desbalance mental, físico, emocional, que obviamente va a causar un bloqueo en mi desarrollo personal y en mi desarrollo con el entorno. Y claro que esto también va a obstaculizarme espiritualmente, porque si no trabajo mi sombra, el alma se va a ir opacando, por decirlo de alguna manera, secando, luego vienen las enfermedades. Cuando trabajamos la sombra, podemos liberarnos. Después del dolor, después de enfrentar todo eso negativo, viene la liberación y viene la luz y viene el conocimiento, la comprensión, el por qué viví esa situación, el que ya pasó, el perdón, la comprensión. Siempre nos hablan de que tenemos que perdonar y tenemos que perdonar, pero debemos de hacernos conscientes que en realidad no hay nada que perdonar. Hay mucho que comprender y cuando se da la comprensión viene la sanación. Al trabajar la sombra y sanarla, las relaciones mejoran, se da una madurez emocional, las personas también se vuelven más creativas. Es muy importante trabajar la sombra para liberarnos de esos comportamientos tóxicos que únicamente nos van a dañar a nosotros y van a dañar a la sociedad y al planeta completamente, porque todos estamos unidos, todos somos uno y todo es energía y la energía traspasa y todo lo que yo hago, siento, pienso, repercute en mí y en el entorno. A trabajar la sombra, yo también estoy trabajando mi sombra. Claro que es parte del ser humano, las emociones, pero lo importante es que, ok, estoy sintiendo envidia. ¿Por qué siento envidia? Estoy con este sentimiento de resentimiento. Estoy con este sentimiento de culpa. Lo voy a trabajar. Lo voy a desmenuzar. Lo voy a comprender. Y lo voy a sanar para poderlo dejar atrás. Y que de toda esa sombra salga algo positivo. Cuando trabajamos nuestra sombra, sanamos y podemos direccionar esa energía a lo positivo. Como el ejemplo que les di, las personas abusadas, cuando se hacen conscientes y sanan su sombra, posiblemente hagan algo positivo por la sociedad, ayudando a las personas abusadas. Las personas abandonadas, cuando trabajan su sombra, posiblemente hagan algo para ayudar a todas aquellas personas sin hogar. Cuando trabajamos nuestra sombra, la aceptamos sin vergüenza, la aceptamos con amor, con luz, viene la transformación. Y de todo eso negativo que uno puede vivir, porque pues cuando uno es pequeño pasan cosas y uno es vulnerable, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos todo eso, lo podemos transformar y elegir el camino hacia el bienestar. En vez de escudarnos, ay, es que yo tomo porque tengo un padre alcohólico. Ay, es que yo abandoné a mi hijo porque a mí me abandonaron. Yo le pego a mi pareja porque a mí me pegaron. Trabajemos la sombra para poderla transmutar. Cuídense muchísimo, que estén excelentemente bien. Muchísima paz, luz, amor. Namaste.